Olá, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Nesta nova oportunidade nós vamos ter a nossa aula de espanhol número 12. Porém, eu quero falar com você, meu querido ouvinte, meu querido telespectador. Eu quero mais uma vez convidar a vocês a curtirem e compartilharem o meu canal para que vocês possam estar por dentro de todas as informações, todas as videoaulas que são lançadas todo final de semana. Então eu convido a você a curtir e a compartilhar o meu canal. O nome dele é Jefferson Monteiro, para que você esteja por dentro de tudo, ¿ok? Bueno, empezamos hoy día nuestra clase en video número 12 del curso de español para mis alumnos del curso de Humanidades del sector 2. Como de costumbre, nuestra clase de hoy tendrá 4 etapas. En la primera etapa, nosotros vamos a tener un resumen de la última materia, de la materia que pasamos el sábado pasado. En la segunda etapa nosotros tendremos la revisión de la última actividad también que pasé la semana pasada. Después, como tercera etapa, tenemos nuestra nueva materia. La materia de hoy tiene por nombre negación, cómo construir frases negativas. Esa es nuestra materia de hoy, ¿ok? Y por último, nosotros tenemos como la cuarta etapa, tenemos la actividad de la semana, que son las actividades que yo siempre mando para que ustedes hagan durante la semana, ¿ok? Vamos entonces al resumen de la materia pasada, de la semana pasada, que fue la materia de la localización. Nosotros aprendimos algunas de las construcciones gramaticales de una localización, cómo decir, cuáles son las reglas principales de utilizar frases que hablen de localizaciones, ¿ok? Vimos dentro de ellas que la pregunta ¿dónde? Nosotros podemos responderla con el uso de algunas preposiciones. Por ejemplo, para referirnos a un punto determinado en el espacio, se usa la preposición en. Esa es una de las preposiciones que nosotros aprendimos. También la preposición a, que expresa un punto indeterminado del espacio, que su uso es mucho más limitado de que la preposición en. También vimos la preposición dentro de y en, que indican parte interna de algo. También vimos la preposición por, que se refiere a veces a un punto aproximado del espacio, es decir, define una región dentro de un espacio. También aprendimos la preposición, la forma de utilizar bajo y debajo, que también es una forma de localización, una forma de construcción gramatical de la localización. También aprendimos la preposición cerca de, que nosotros vimos cómo se utiliza dentro de las frases hablando de localización. Vimos también algunas palabras, algunas preposiciones dentro de ellas. Vimos la preposición sobre, encima de y en. Vimos cómo se utilizan esas preposiciones dentro de las formas gramaticales, sus reglas de utilización, cuál es el objetivo de ellas. Vimos que para un lugar aéreo se usa encima de y sobre. Esas dos formas nosotros también utilizamos dentro de la materia de la localización. Vimos también que para indicar la parte exterior de algo se usa fuera de. También es una preposición de localización, una construcción gramatical, como nosotros la utilizamos dentro de un texto, dentro de una frase, por ejemplo. Vimos entre, también es una preposición de localización que se relaciona con la conjunción y. Recuerden que entre tiene entre con la conjunción y tiene también entre sin la conjunción y. Entonces esas dos formas nosotros vimos que se utilizan dentro de una localización. Vimos que entre con la conjunción y define un espacio entre dos puntos, y entre sin la y, sin la conjunción y, define una zona. Nosotros aprendimos su forma de utilización. También vimos otra preposición dentro de la construcción gramatical de una localización, junto a y al lado de, cómo nosotros podemos utilizar y que indican proximidad o otros contactos de cosas
próximas vimos cómo se utiliza dentro de las construcciones gramaticales de una localización. Y por último, vimos que para indicar algo que rodea, algo que está alrededor, nosotros utilizamos esa palabra alrededor o en torno a. Esas dos formas hablan y definen una zona en torno, ¿ok? Que es alrededor en el portugués. Dentro de eso, nosotros finalizamos con esa actividad y yo pasé para ustedes una actividad relacionada a la materia. ¿Cuál era la actividad? Dentro de lo que nosotros habíamos aprendido, yo les pedí que ustedes deberían crear una frase para cada localización o construcción gramatical aprendida. En lo total fueron 27 localizaciones gramaticales o construcciones gramaticales que nosotros aprendimos dentro de la materia de la localización. O sea, el alumno tendría que crear para mí exactamente 27 frases, que es de acuerdo una frase para cada construcción gramatical. Habían las reglas, que las frases deberían seguir todas las reglas que el profesor dijo. También cada frase debería tener lo mínimo 5 palabras para construir ellas, y también el alumno no podría repetir los ejemplos que yo había dado aquí la semana pasada. Y por último, que sería revisado la gramática y la escrita del alumno, y también que deberían entregar la actividad hasta el próximo sábado, o sea, hasta hoy, hasta las 11 de la mañana. ¿Ok? Bueno, haciendo ese resumen de la materia y de la revisión de la actividad de la semana pasada, vamos a la etapa número 3 de nuestro video. La etapa número 3 habla de una nueva materia, que es la materia que está en la página 49 del libro de ustedes. Mis alumnos del curso Madesam empiezan en la página 49 del libro de ustedes. La materia dice así: negación. ¿Cómo construir frases negativas? Eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy, ¿ok? Nosotros tenemos muchas formas de aprender frases negativas y cómo nosotros construimos frases negativas en español. Hoy día nosotros vamos a hablar de 7 formas de aplicar esas frases de negación dentro de la gramática correcta del español, ¿ok? La primera es que la palabra no, de negación, es un adverbio de negación. Esa es la forma correcta. La posición es que el adverbio no se localiza antes del verbo. Es exactamente lo que dice el libro de ustedes. Repito, el adverbio no se localiza antes del verbo. Veamos los ejemplos. Tenemos 2 frases de ejemplos. La primera dice así: no comas tanto azúcar. No viene antes del verbo comas, que es el verbo comer, ¿ok? No comas tanto azúcar. Segunda frase de ejemplo: Fernanda no compró pan. Y está correcto porque viene antes del verbo comprar, que aquí está utilizado en la frase. Fernanda no compró pan. Si hay pronombres proclíticos, no también lo precede. Repito, si hay pronombres proclíticos. ¿Qué son los pronombres proclíticos? Nosotros aprendemos sobre esos pronombres, también llamados, cuando nosotros pasamos la materia de los pronombres, también llamados los pronombres atónicos y tónicos. Esos pronombres son exactamente los proclíticos, que son los pronombres que nosotros aprendimos, ¿ok? Y con esos pronombres, la palabra no, que es la negación, también los precede. Veamos los ejemplos. Primero, ella, pronombre no me lo dijo. Ella no me lo dijo. Exactamente precede al pronombre proclítico me. Entonces está correcto. La próxima dice así: no nos han dicho qué día nos entregarán las notas. Está correcto porque no viene antes del pronombre proclítico, que es nos. Entonces está correcto, ¿ok? Esa sería una forma muy buena de
aplicar la negación de la palabra no. Otro, cuando no, la palabra no, se refiere específicamente a un elemento, también lo precede. Veamos las tres formas de ejemplo. Primero, no mucha gente sabe hacer esto. Não muita gente sabe fazer isso. Essa é a tradução correta. Segunda frase. No porque sea barato, tiene que ser malo. No porque é barato, tem que ser ruim. Essa é a tradução correta. Aqui nós estamos falando quando se refere a um elemento, ok? E por último, no todos estão de acordo comigo. Nem todo mundo ou nem todos estão de acordo comigo. Essa é a tradução correta, ok? Outra forma de aplicar de la negación no. La posición de no determina el significado de la frase. Repito, la posición de la palabra no dentro de una frase determina su significado de forma general. Explico. Tenemos dos ejemplos. Primero dice así. No puedo entender este ejercicio. Luego nosotros tenemos que el alumno no consigue entender esos ejercicios. Dio el significado de la frase, que es que el alumno no consigue entender, entonces está correcto. La segunda frase dice así. Puedo no entender este ejercicio. Luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Puedo no entender este ejercicio, aunque yo ya haya estudiado. Lo incierto siempre es posible. O sea, aquí el alumno está diciendo, perdón, que él puede no entender este ejercicio, pero puede hacerlo de la misma forma. ¿Por qué? Porque lo incierto, que en el portugués es o incerto, siempre es posible. Entonces, esa es la forma que nosotros aplicamos dentro de la palabra no como negación. Segunda forma de negación, nosotros tenemos jamás y nunca. Repito, jamás y nunca. Ellos son adverbios y equivalen a la vida y a otras expresiones populares. Adverbios equivalen a la vida y a otras expresiones populares. Por ejemplo, si jamás o nunca se sitúan después de un verbo, necesitan un término de negación delante de ellos. O sea, si jamás y nunca están viniendo después de un verbo, necesitan, delante de ellos exactamente un término de negación, que son los dos ejemplos que vamos a ver ahora. La primera frase dice así. No he visto nunca una cosa tan extraña. Nunca vi una cosa tan extraña. Esa es la traducción correcta, ¿ok? Segunda frase. No haces nunca lo que te pido. Você nunca faz o que eu te peço. Essa é a forma correcta de esta frase, de esta traducción. Segundo, si jamás o nunca, de nuevo, si jamás o nunca inician la frase, no es necesaria la segunda negación. Repito, si jamás o nunca inician la frase, no es necesario otra negación. Veamos dos ejemplos. Jamás o nunca he visto una cosa tan extraña. Jamais vi uma coisa tão estranha. Ou nunca vi uma coisa tão estranha. Então, não é necessário repetir uma nova negação. ¿Ok? Porque é o que nós chamamos em português redundância. E dentro da gramática do espanhol não pode ser correcta. El segundo ejemplo dice así. Jamás o nunca haces lo que te pido. Jamais você faz o que eu te peço. Nunca você faz o que eu te peço. Essa é a tradução correcta e aplicada dentro de jamás e nunca. Outra forma de negação de nunca e jamás é a seguinte. Nunca e jamás são enfáticos e equivale a nunca más y a más. Repito, equivale a nunca más y a más. Veamos los tres ejemplos. Recuerdo, son enfáticos, ¿ok? Primer ejemplo. Nunca jamás voy a confiar en ti. Nunca jamais confiaré o vou confiar en você. Esa es la traducción correcta. Segunda. Nunca más voy a confiar en ti. Traducción.
nunca más confiaré en você. Esa es la forma que nosotros podemos decir también, nunca más. Y por último, no voy a confiar más en ti. Entonces, tenemos la traducción de la última. No voy a confiar más en você. Esas tres formas de negación hablan la misma cosa, pero de forma diferente que está dentro de la gramática de nunca y jamás. ¿Ok? Vamos a nuestra tercera regla de negación, que dice así. Perdón. No precede al verbo cuando los pronombres ninguno, nada o nadie lo siguen. No, repito, precede al verbo cuando los pronombres ninguno, nada o nadie lo siguen. Veamos los tres ejemplos. El primero, no le he dado a ninguno. Traducción, não dei a ninguém. Não dei a ninguém. Esa es la forma correcta de traducción. Segunda frase, no quiero a nadie. Traducción, no quiero a ninguém. Esa es la forma correcta. Y tercera frase, no como nada desde hace 2 días. No comí nada faz 2 días. Entonces nosotros vemos que hay tres formas de utilizar dentro de esa forma de utilización del no que precede a los pronombres. Ninguno, nada o nadie. También es posible iniciar la frase con el pronombre, ninguno, nada o nadie, pero a veces la frase adquiere un tono poético falso. ¿Cómo es eso, profesor? Un tono poético falso. Es exactamente los tres ejemplos que nosotros tenemos aquí, que inclusive está no livro, en la página 50 del libro de ustedes, ¿ok? Que de acuerdo está en la página 50 del libro de ustedes. ¿Cuáles son esos ejemplos? Primero, ninguno le he dado. ¿Cuál es la traducción? Ninguém ha dado o ninguém lhe deu. Essa é a tradução correta. Segundo, a nadie quiero, a ninguém quero ou eu não quero a ninguém. Terceira, nada como desde hace 2 días. Nada comí faz 2 días. Essa é a tradução correta. Pero ¿qué es lo que acontece aquí? Iniciamos la frase con esos tres pronombres, ¿ok? Entonces es una forma correcta de aplicación. Cuarta regla, de aplicación de las construcciones gramaticales dentro de la materia de negación es más de una negación. ¿Cómo eso más de una negación? Veamos lo siguiente. Los pronombres ninguno, ninguna, nada y nadie pueden aparecer en una frase junto a los adverbios no, jamás o nunca. En este caso, todos los términos negativos se agrupan y encabezan la frase. Repito, pronombres ninguno, ninguna, nada y nadie pueden aparecer en una frase a los adverbios no, jamás o nunca. O sea, en este caso, con estos adverbios, todos los términos negativos se agrupan y se encabezan en la frase. Veamos las dos frases de ejemplo. Vamos allá. La primera dice así. Nunca nadie me había hablado así. Nunca ninguém tinha me falado isso, ou tinha falado assim comigo, dessa forma comigo, ok? El segundo ejemplo dice así. Nunca nada ni nadie me habían ayudado tanto. Traducción. Nunca nada ou ninguém teria me ajudado tanto. Entonces, esa forma de aplicación está exactamente correcta porque utilizamos nunca y nadie y también en la otra frase nunca, nada y nadie. Esa es la forma de aplicación, ¿ok?